La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy les acompañaremos en este programa a Ivette Silva desde Dallas, Texas, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, nuestros invitados especiales, Alfredo Muñoz, economista, quien estará trabajando el tema del sector agropecuario en el día de hoy, y también registraremos la aprobación por parte del Congreso de la República y las declaraciones de algunos congresistas de la reforma laboral, que después de un debate de conciliación, hoy viernes 20 de junio del 2025 se aprobó esta reforma laboral que estaremos haciendo un análisis detallado en este programa. Iniciemos con el análisis internacional con lo referente a este conflicto que está escalando de Irán y de Israel, y obviamente la posibilidad de que Estados Unidos intervenga con armamentos mucho más sofisticados y que ponen en peligro pues la seguridad y la estabilidad del mundo. Ivette, desde allá, desde Dallas, Texas, bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho y cómo ha evolucionado esta situación, la Buenas, posibilidad de que el presidente Trump tome esta decisión. buenas tardes, un placer acompañarlos y un saludo especial a la audiencia de Panorama Económico. Bien, ante este conflicto que todos estamos observando entre Israel e Irán, la gente se pregunta, ¿intervendrá Donald Trump? ¿Puede intervenir? ¿De qué manera puede intervenir y en qué manera puede escalar el conflicto? Recordemos que en Estados Unidos muchos presidentes han sustentado o justificado las acciones militares como commanders in chief. Esto quiere decir como los grandes jefes de las fuerzas militares cuando hay acciones militares de ataques. Recordemos que el mismo Donald Trump en el 2017 ordenó lanzar un misil de gran escala a Siria y creo que hubo la muerte incluso de un general iraní en ese entonces. Entonces, Donald Trump ha iniciado acciones de este tipo militar, lanzando misiles bajo el artículo 2 de la Constitución Política de Estados Unidos que justifica intervenciones militares. La pregunta es, ¿enviar un misil como el que él quiere enviar a Irán para destruir toda una planta Fordos, donde se está generando toda una fábrica y maquinaria, posiblemente de uranio para fabricar armas nucleares, que es lo que dicen ciertas personas y ciertos expertos? Este misil muy seguramente acarrearía una guerra. Los opositores de Donald Trump prácticamente están diciendo, esto necesita sí o sí la aprobación del Congreso de Estados Unidos. Los que están apoyando esta causa, que es el secretario de Estado, el vicepresidente, los cercanos a él, más republicanos del Tea Party, que era un grupo político conservador, que los de MAGA, que actualmente representan el electorado de Donald Trump, pues están a favor de esto. ¿Qué implicaría que él enviara ese misil? Ese misil implicaría un terror. La garantía prácticamente de que se viene una época de terrorismo y se repite el septiembre 11 reiteradamente en Estados Unidos y en otros países que están prácticamente coordinando lo que sería una estrategia para eliminar esta amenaza nuclear, como dice Israel. Sin embargo, tengamos en cuenta que el Congreso es MAGA. MAGA, Make America Great Again. Este fue el electorado que eligió a Donald Trump y este electorado eligió a Donald Trump porque en su agenda había una política de cero intervencionismo global. Y he aquí que puede estar la presidencia de Estados Unidos, de Donald Trump, muy tambaleando dependiendo de las acciones que él tome en estos momentos. Como lo dice Israel, muy seguramente esta será la única oportunidad que se presente para eliminar esa amenaza nuclear para Israel y para el mundo entero. Pero las consecuencias de enviar un misil, destruir esto en Irán,
es prácticamente una declaración de guerra y Estados Unidos no estaría listo para esto, no en estas circunstancias. Recordemos que Donald Trump quiere pasar una ley de oro en la cual añade $1 trillón al déficit. Lo que costaría una guerra con Irán sería muchísimo más, de lo cual tendría que, pues obviamente, los ciudadanos financiarla pagando impuestos. Y esto fuera de el costo financiero que traería, también traería un costo humano porque recordemos que Irán maneja grandes redes, networks extensos en la región de Medio Oriente de grupos terroristas. Irán financiaba Hamas, Irán financiaba Hezbollah, Irán financia mercenarios, Irán financia los Houthi, que prácticamente enviaban misiles a los buques internacionales saboteando el comercio internacional que pasaba por el Canal del Suez y el Golfo de Omán. Entonces, la pregunta está en, ¿puede Donald Trump enviar el misil? Sí. Las consecuencias serán terribles. MAGA tiene que darle el sí en el Congreso. No creo que MAGA realmente apruebe una guerra y esta acción que prácticamente es declarar guerra a Irán. Y si lo hacen, la escala a nivel global es sumamente significativa y va a traer muchas muertes. Muchas gracias, Ivette, por este interesante análisis de ya desde los Estados Unidos en Dallas, Texas. Obviamente, una mirada de lo que puede hacer Estados Unidos frente a este conflicto, si interviene, no interviene directamente. Obviamente sabemos que Estados Unidos indirectamente apoya a Israel, pero desde luego ya con armas directas de Estados Unidos y con la acción del ejército norteamericano, como lo comenta Ivette, pues es un compromiso mucho más fuerte y de unos efectos globales que no se pueden calcular hasta el momento. Y esto, pues, desde luego sigue con la incertidumbre de la economía global, o sea, porque estos eventos, y como la vez pasada en el programa anterior, el petróleo empezó a subir, el oro también se empezó a cotizar como refugio, en fin, hay unos cambios que no estaban previstos en el panorama económico internacional, precisamente por esta confrontación armada que está viviendo el mundo. Estas guerras de Ucrania, Rusia, a Israel, pues han afectado las condiciones económicas de Estados Unidos, de Europa y desde luego nos va a afectar también a América Latina. ¿Cómo cerramos? ¿Cómo vamos esta semana con los indicadores? Bienvenido a Panorama Económico, Alejandro Velandia. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, invitados Ivette, también colega Jimena Charri, ingeniero de sonido Luz Daza y doctor, director José Gregorio Hernández Galindo. Precisamente haciendo un análisis del contexto internacional, de lo que está sucediendo a nivel de geopolítica y todo el orden con el tema de la guerra, vemos que Estados Unidos siempre apoya a Israel y el apoyo es bipartidista, tanto de los demócratas como de los republicanos. Yo no sé por qué tienden a satanizar mucho la administración de Trump cuando él ha hecho es que Estados Unidos sea mucho más rentable, sea un país más interesante, salga de las quiebras, salga precisamente a ser un país muy atractivo a nivel de inversión, desarrollo, a nivel de salvar una economía que viene muy mal, que administraciones pasadas sí gastaron mucho dinero en la guerra y también gastaron mucho dinero enviando dinero al mercado, que muchas veces de ese dinero no fue productivo. Recordamos que administraciones Biden, Barack Obama, Bush prácticamente fueron las que endeudaron gran parte de los Estados Unidos. Entonces me parece que en esto es importante ir a los puntos claves, a los datos, no quedarse con de pronto el argumento sin ir al dato, al anclaje real. Lo decíamos, por ejemplo, la gira que hizo Trump por Medio Oriente no solo tenía el tinte económico, sino también, Trump lo dijo, en Medio Oriente, que quería que también los iraníes se desarrollaran, que estuvieran incluidos, y gran parte del mediador ahí era Qatar, porque obviamente ellos tratan de manejar una relación con Irán, pero vemos también que los israelitas y los iraníes se tienen que sentar y todo Medio Oriente a restablecer un buen orden para que cese el conflicto, ¿no? Que las partes estén felices, que estén contentas y no se haga supresión de las partes, sino más bien pues puedan convivir como buenos vecinos a nivel de economía, a nivel de orden público y político. Y me parece que esa será la solución.
Y dentro de los mercados económicos, pues veíamos que esta semana se esperaba que la Reserva Federal de los Estados Unidos subiera la tasa, redujera la tasa y la dejó estable. Dentro de esas noticias macroeconómicas también miramos el acuerdo que se viene manejando el nuevo acuerdo bilateral que se viene manejando entre Estados Unidos y China, que favorecería mucho la economía de los Estados Unidos. Es algo muy positivo. El acuerdo al que tiene que llegar también la Unión Europea con los Estados Unidos. Estar tanto China como Europa, estar quitando tanta restricción al mercado de los Estados Unidos, estar quitándoles precisamente como esas trabas o esas restricciones sobre ciertos productos, que es muy importante y que es lo que está peleando Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos está prácticamente en todas las industrias, está en la tecnología del software, del hardware, está metido en la tecnología de automóviles, está metido en la tecnología de energía limpia, de la energía fósil, está metido en muchas industrias de servicios. Vemos que de las grandes compañías de los Estados Unidos son compañías de servicios como lo es Amazon, como lo es Google, como lo es Meta, como lo es proveedores también de tecnología como Apple, que es una de las grandes, y otras compañías como Oracle Systems, que trabaja también con tema tecnológico. Entonces son importantes actores que también deben dar relevancia, pero una cosa que venía muy complejo era el tema, el déficit comercial con China, déficit comercial con la Unión Europea, déficit comercial con Japón y déficit comercial con otros socios comerciales. Lo que se quiere es que Estados Unidos no sea tan dependiente de la producción externa porque estamos viendo que el mundo se está viendo abocado a una posible guerra. Ya hay una guerra entre Ucrania y Rusia, que muchos la llaman que es una guerra entre OTAN y Rusia, porque eso sería más sincero, ese término. ¿Por qué? Porque es que Ucrania por sí sola no puede pelear con Rusia y gran parte del dinero, o mayor parte del dinero, el 90%, 95% prácticamente, de los recursos de la guerra vienen de países a través de la OTAN, lo que es Estados Unidos y sus socios en Europa, como Inglaterra, como el Reino Unido, incluye Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia y todos sus miembros. Dentro de estos, los que más ha apoyado también es Polonia y otros países de la Unión. Entonces, lo importante es que precisamente acá se llegue a una paz. Rusia estuvo hablando también con China para que en el Consejo de Seguridad se pueda parar este nivel de tensión y escalamiento de la guerra entre Israel e Irán. Sí, el análisis que hacemos acá es cuánto la humanidad podría ahorrarse e invertir en seguridad alimentaria, en vivienda, invertir en cambio climático, cómo mejorar las condiciones de los habitantes del planeta frente a esta terrible y cruda realidad de la guerra. Hasta que la guerra finalmente no produce bienestar a la sociedad, no mejora la calidad de vida de la gente, destruye hospitales como este hospital que se destruyó en Tel Aviv, en Israel. En fin, o sea, nadie puede decir que a la guerra se va para triunfar y para sacar grandes resultados sociales. Allí se acaba la vida, se destruye pues el dinero con este armamento que no produce ninguna riqueza. Esta es, digamos, la reflexión que hacemos de acá desde Panorama Económico, cómo la humanidad, y lo vivimos en el territorio nacional, o sea, cómo en esas regiones del mundo la gente no puede vivir, no puede desarrollar sus actividades como lo hacemos nosotros comúnmente acá en Bogotá. Imagínese usted una ciudad bombardeada, una ciudad que rompen sus carreteras, destruyen sus ferrocarriles, que la gente tiene que estar, en el caso de Israel, debajo de las líneas de metro, tratando de protegerse de los misiles. En fin, esta es una reflexión que va mucho más allá de la coyuntura de quién tenga la razón, o sea, si es Israel o es Irán. Obviamente que este es un conflicto histórico, en fin, pero qué veleidades de la humanidad tan difíciles de superar. Y repito, que nos lleva a esto, Alejandro, una reflexión importante, que los indicadores no pueden ser cifras secas, cifras muertas, cifras inertes, que solamente dice quién gana, quién pierde, sino que la humanidad está perdiendo en su conjunto. O sea, las grandes emisiones, el déficit que va a dejar el trono de los Estados Unidos de 3 trillones, como lo comentaba Ivette, que es precisamente pues por la tarea combinada, ¿no? Bajar impuestos a los más ricos, invertir más en guerra, y le va a quedar muy difícil porque él dijo que va a tomar 2 semanas para la decisión si interviene o no interviene, pero de todas maneras estos recursos salen o bien de los impuestos de los norteamericanos o bien de la emisión primaria, o sea, esos recursos que no van para mejorar la calidad de vida de 50 millones de estadounidenses que viven en pobreza extrema, o sea, un país
que se dice que tiene el título de capitalismo desarrollado, tiene 50 millones de personas que no tienen unas condiciones de vida aceptables. Entonces, esto creo que son las reflexiones que le dejamos a nuestra audiencia, que no es la tradición. O sea, la gente a veces narra las cifras, narra a los actores como si eso fuera algo es normal y que sucede por allá muy lejos y que de pronto nos afecta a nosotros. Imaginémonos el ecosistema en el evento de que se llegue a generar una explosión nuclear o que estos reactores que se piensan bombardear por parte de Israel, los reactores de Irán, imagínense la radiación nuclear que le produce al mundo. O sea, nosotros que estamos acá, tarde o temprano vendrán las enfermedades, problemas de columna, problemas de cáncer especiales de la piel, en fin, todas las enfermedades que destruye a la humanidad, que destruye a la población. Yo creo que esas reflexiones van más allá, evidentemente, de narrar los actores que son importantes, desde luego, y son las personas que están determinando el futuro de la humanidad. Netanyahu, Putin, Trump, y realmente pues ellos deciden por lo que le pasa al resto de los 8.000 millones de habitantes en el mundo. Sí, Esa es, digamos, como la reflexión, Alejandro, que yo le dejaría a nuestros sociólogos, antropólogos, historiadores. Ya digo, más allá de la cifra, ¿cuánto se gastan en estas guerras y cuánto podría recibir la humanidad? Usted pasa por las calles de Bogotá, Alejandro, lo invito a Ciudad Bolívar alguna vez y vea esta gente que hubo sí, 3, 5 personas en una sola habitación, sí. que no tienen vivienda propia y los estados gastando en algo que no es prioritario. O sea, las guerras no están dentro de un plan de desarrollo, de un plan estratégico. Lo único que, como lo hemos comentado y Alejandro lo ha compartido, es que la industria militar de los Estados Unidos pues es el gran negociante y el gran ganador, así como lo fueron los laboratorios de las vacunas en su momento, ganar plata con la tragedia de la humanidad. Eso es de manera resumida lo que está pasando en este momento en el mundo. Sí, y me parece muy preciso eso, pero hay que aclarar algo, porque lo que dice Luis Alberto es muy cierto en el tema de la guerra, quiénes son los que ganan acá. En la guerra de Ucrania-Rusia, ¿quiénes están ganando? Las armamentistas, ¿sí? Pero ¿quién se inventó esta guerra? Joe Biden. Entonces no sé muchos por qué si no cuestionan eso, porque él se inventó esta guerra, porque esa guerra se hace con dinero y con armas, y Ucrania no tenía eso, no tiene ese volumen para desatar eso, y también recordemos que en Ucrania hubo un golpe de Estado, se hizo supresión a una parte de la población, y por eso fue que Rusia entró ahí. Pero el problema viene de mucho más atrás, que lo comentábamos en unos programas, que la OTAN quiso hacerle un cerco a Rusia, quitarle su zona de influencia y arrinconarlo. Pues obviamente un país por supervivencia que tiene que hacer defenderse. Y Trump se lo dijo a Zelensky en la Casa Blanca, usted nos quiere abocar a una guerra mundial, a una guerra precisamente con armas nucleares. Le dijo, usted tiene que darse cuenta de eso. Y el pueblo norteamericano tiene que darse cuenta de eso. Ahora que le vengan a echar el agua sucia a la administración de Trump, cuando eso tiene la culpa las administraciones demócratas que pasaron por ahí, que por un lado generaron mucha deuda y por el otro lado metieron al mundo en un nivel de tensión muy grande, porque recordemos que Rusia sí es el mayor tenedor de armas nucleares del mundo. Y hay otra cosa que nosotros nos debemos de poner desde los dos ángulos. ¿Cómo es posible que Pakistán, que es vecino de Irán, tiene armas nucleares? ¿Cómo es posible que Israel, que es enemigo de Irán, tiene armas nucleares? ¿Cómo es que al uno sí se le permite tener armas nucleares y al otro no? Entonces, acá también tiene que haber un equilibrio y buscar precisamente una compensación de poderes, porque el que tiene el arma mayor, pues obviamente va a hacer supresión y va a hacer bullying en su vecindario. Entonces yo digo que lo ideal es acá mirar las cifras, los datos, pero no ensuciar una administración porque dicen que es que Donald Trump está endeudando a los Estados Unidos cuando él ya se encargó de Estados Unidos con una deuda muy grande, donde las administraciones pasadas gastaban como si no hubiera un mañana y donde toca arreglar esto. Toca bajar impuestos y yo creo que todos los economistas, y mi estimado Luis Alberto también lo sabe, un país con alta tributación, que no es competitivo y que tiene competencia a nivel internacional, a nivel de costos de producción, tiene que bajar impuestos. Y Estados Unidos también se volvió grande, recordemos, a la industrialización y a las condiciones. La industria y la economía en su fuerza, ¿quién lo define? Los inversionistas y los productores y también el consumo. Pero si en un país tenemos unas ventajas comparativas a nivel impositivo, el país sale adelante. Porque nosotros no, y eso también lo comparto con Ivette, uno no puede estar hablando que un país va a estar bien teniendo las condiciones opuestas para que el país no se pueda desarrollar.
Y ya mirando temas a nivel internacional de indicadores económicos, vemos que uno de los refugios que se ha disparado precisamente por todas estas tensiones a nivel global ha sido un activo muy refugio que todavía sigue siendo por excelencia de los bancos centrales, los grandes inversionistas, las grandes compañías, los grandes holdings y también los inversionistas privados y naturales, que es el oro. Hoy cierra en un precio de los $3.383 la onza y cierra levemente o corrige porque viene en una tendencia subida desde el año pasado. Recordemos, está cerrando en los $3.383 por cada onza y cierra hoy con una corrección a la baja de menos el 0.72%. La plata, que es otro activo refugio a nivel planeta, le explicamos a los oyentes que activo refugio es que cuando el planeta está en crisis financieras o está en un nerviosismo por orden geopolítico, guerras, pandemias o algo así, lo que tiende a tener mucho valor y la gente se refugia es en esos metales preciosos como el oro y la plata. La plata hoy cierra en los $35.97 y esta sí corrige más fuerte a la baja en menos el 2.53%. Y materias primas vitales importantes a nivel global como para Colombia, para Estados Unidos, recordemos que es el primer productor de energía del mundo. No sé, y esto sí lo disparó precisamente Donald Trump. Recordamos que las administraciones demócratas tenían restringido mucho el tema de crecimiento de petróleo, los oleoductos para refinación, muchos proyectos, le daban incentivos solo a las energías limpias, trataban de castigar impositivamente o quitándoles permisos o generando más regulación sobre la industria de energía fósil. Vemos que Estados Unidos es el mayor productor de crudo del mundo. Esto hace que Estados Unidos obviamente tenga más independencia a nivel energético, más sostenibilidad a futuro. Recordemos que con la era que se viene de inteligencia artificial, los países que estén potencias energéticamente también van a estar muy bien para proveer esta industria de inteligencia artificial que consume mucha energía. Vemos que el crudo WTI hoy cierra con una leve alza del 0,69%, cierra en los $74. Esto el referencia Texas. El referencia Brent cierra en los $77.26 y este cierra con una caída de menos el 2.02%. Y recordemos que estos activos son estratégicos importantes para no solo las naciones industrializadas, sino también para las que tienen estas materias primas, como Colombia, como Venezuela, como Argentina, que viene creciendo mucho en esta industria, y para las de Medio Oriente. Por eso es que el problema de Medio Oriente con la guerra es tan complicado, Luis Alberto, porque donde se llega a desatar una guerra, prácticamente el petróleo, porque esta zona es la mayor proveedora de petróleo a nivel mundial. Recordemos que ahí está Arabia Saudita, que tiene grandes reservas, Irán, Irak, Kuwait, Bahrein, Qatar y otros países del Golfo que son grandes tenedores y grandes productores de energía, no solo de petróleo y gas. Y Canadá estableció al aluminio, al acero, un arancel compensatorio del 25% frente al arancel que tiene Estados Unidos del 50%, pues esto pues ha llevado también a buscar una nueva negociación entre Canadá y Estados Unidos. Repetimos, ya había tratados de libre comercio y este rompimiento, que es lo que no es posible. Un país pequeño como Colombia que trate de decirle a Estados Unidos que vamos a reformar el Tratado de Libre Comercio, que queremos cambiar algunas cláusulas en compras estatales, en aranceles, en inversión extranjera, en los distintos capítulos que tienen generalmente los tratados de libre comercio, pues obviamente que un país grande no acepta. Dice, no, 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 esos tratados ya son inflexibles, fueron firmados, son inmodificables. Pero esa es la diferencia con los países que son hegemónicos en el mundo, el caso de Estados Unidos, de Rusia, de China, estas potencias que imponen, pues obviamente sus condiciones, y esto es lo que realmente al mundo y a América Latina le correspondería tener un bloque, como lo hemos hablado, para poder Como la negociar. Unión Europea. Se intentó Canadá, México y Estados Unidos hacer un tratado de libre comercio que los beneficiara a los tres, pero ahorita con estos aranceles, pues se rompió este tratado de libre comercio, porque yo llego impositivamente, le digo, este es el arancel que yo quiero imponerle al mundo o a un país que está en un tratado de libre comercio, y automáticamente ese tratado de libre comercio se va al piso. Eso rompe las reglas del juego. Es como cuando uno pacta un partido de fútbol a 90 minutos y termina diciendo, no, este partido lo vamos a cortar, lo vamos a hacer de 80 minutos. O sea, cambiarle las reglas del juego al mundo es muy complejo, muy difícil, genera incertidumbre, genera inflación, genera pues contracción de la economía, o sea, recesión económica, que eso es lo factible.
Y repito que eso no mejora la productividad de un país. En la medida en que los países no innovan, no mejoran las condiciones económicas reales, pues eso es lo que le da la verdadera competencia. Lo otro es un Los efecto, lo costos. otro es una política superestructural, sencillamente tomar una decisión que es de escritorio, porque cuando yo tomo incrementar un arancel o bajarlo, no estoy mejorando la productividad de una empresa norteamericana. Sencillamente le estoy arropando, protegiendo, pero en el fondo lo que le estoy es tapando la ineficacia, la ineficiencia de esa empresa frente a la competencia global. O sea, los chinos van compitiendo más arriba y ellos, pues, naturalmente se ríen, dicen: "Pues, déjalos allá, se lo quito que suba los aranceles, que nosotros aquí estamos mejorando nuestra productividad, innovando permanentemente, tenemos más científicos, tenemos más investigadores, no nos metemos de frente en las guerras, no gastamos plata en las guerras, y esos recursos los implementamos en innovación, en ecosistemas, en todas las actividades que necesitamos, y nos da mayores resultados que lo que Estados Unidos va a tener resultados en el mediano y largo plazo, porque se meten más guerras, a pesar de que se ha planteado que no se iban a meter en guerras ahora, pero las circunstancias van a llevar a Trump a meterlo a la guerra. Así en campaña ya ha dicho que él no quiere y que iba a terminar con las guerras. Parece que eso es lo que uno dice en campaña, pero en la práctica no lo puede hacer porque el mundo estaba en otras circunstancias y él probablemente o no conocía lo que estaba pasando en Ucrania y Rusia, o lo sabía, pero pues es lo que dice un candidato: "Pues yo prometo algo y después incumplo. Yo prometo que voy a controlar la inflación, pero si la inflación sube con los aranceles, pues es una promesa incumplida". Pero ya vamos entrando en materia, sobre todo en el campo agropecuario, que están Perdón, obviamente nos pero acompaña tiene hoy. un comentario para cerrar ese análisis que me parece importante. Lo que dijo Luis Alberto de que quieren meter a Estados Unidos a la guerra, eso es cierto, pero eso ya pasa desde lo que se inventó Biden primero en la guerra con Rusia y también Medio Oriente, porque obviamente Trump ha dicho, esto no es favorable, esto no es positivo, y los países de Medio Oriente no están contentos porque la economía se caería fuerte para ellos. O sea, Arabia Saudita queda en la mitad del trayecto, Irak, Siria, Kuwait, Qatar, Bahrein, todos estos países quedan entre la mitad de Israel e Irán. Todos estos países sufrirían mucho. Entonces, en realidad, la Unión Europea ha tenido que tomar también un papel más coherente, un papel más sincero y de verdad tratar de no seguir como en los temas del colonialismo antiguo, sino también generar una compensación, ya que ellos negocian en bloque. Precisamente lo que hay que decirles a ellos también, por ejemplo, Latinoamérica y otros continentes como África, que negociemos también en bloque para que simplemente no nos cojan a nosotros, para que les vendamos materias primas, allá se transformen y acá nos quedamos simplemente con la venta y con la ganancia de la materia prima en bruto. Por eso es que es tan importante, como decía, mirar los datos. Y una cosa importante que también hizo Estados Unidos con la OTAN, es decirles precisamente en la cumbre del G7, no sé si Luis Alberto la estuvo mirando, quieren hacer un comunicado conjunto y Trump yo les dijo, yo no les acompaño a hacer ese comunicado porque aquí hay que reestructurar muchas cosas. Hay que de verdad tener un diálogo muy sincero y ustedes quieren seguir cogiendo a Estados Unidos para meterlo en las guerras, ustedes no quieren aportar ese dinero y Estados Unidos ya no puede seguir soportando eso. Y lo que dice Luis Alberto, lo quieren abocar a la guerra y ojalá, pues obviamente ya se está viendo que hay muchas aeronaves que están viajando a Medio Oriente, tanqueros, dos portaaviones con su equipo de protección. Entonces la idea es tratar de evitar un conflicto porque, pues, ¿qué sería del mundo con una energía bien costosa, con un peligro de una arma nuclear? Porque recordemos que Israel tiene armas nucleares y también Irán venía desarrollando armas nucleares. Entonces es importante sentarse a negociar, es importante también el Consejo de Seguridad, que está regido por Rusia, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, también se sientan a negociar una paz, pero un mundo que Perfecto. también tenga algo de justicia para todos. Muy bien. Pasamos a nuestra sección de Panorama Nacional, registrando desde luego hoy 25 o 20 de junio del año 2025 la aprobación por parte del Congreso de la República de la reforma laboral, con todas las dificultades que tuvo la reforma. Fue aprobada en la Cámara de Representantes, después la Comisión Séptima la negó, se presentó la movilización social precisamente exigiendo al Congreso de la República que tramitara la labor que tiene que cumplir un Congreso, que es tramitar, discutir, aprobar o improbar una ley. Eso es la función del legislativo en cualquier parte del mundo. Pero finalmente la Comisión Cuarta del Senado de la República aprobó la reforma laboral y desde luego la plenaria hoy con el proceso de conciliación se convierte ya prácticamente en un proyecto finalmente aprobado por el Congreso que pasa a la sanción presidencial
y desde luego quedó la jornada laboral hasta las 7 de la noche, cuando inicia la jornada nocturna, las horas extras, la jornada dominical, los días festivos, pues paulatinamente se irá el reconocimiento del 100%. Es avances importantes y como alguna vez lo comentábamos con personas que han trabajado en las cortes, realmente esto no era un estatuto laboral nuevo, sino simplemente una restitución de derechos de algo que se perdió en el gobierno del presidente Uribe cuando hizo la ley 789 y recortó las horas extras, le quitó los dominicales a los trabajadores diciendo que hay que trabajar, trabajar y trabajar y que no se podía descansar ni tener tiempo para la familia ni disfrutar. Eso hay distintas miradas sobre el tema. También este gobierno pues ha avanzado en la reforma agraria y hoy nos acompaña el economista Alfredo Muñoz que nos va a comentar avances importantes, obviamente limitaciones en infraestructura, en carreteras terciarias, temas que limitan mucho el desarrollo, porque si no hay infraestructura, pues no podemos hacer la movilidad de los alimentos y también estamos rezagados en productividad y también necesitamos, desde luego, producir mucho más para poder exportar a grandes mercados como China. China, cuando nos pide 200.000 toneladas de azúcar, Colombia no las tiene. Toca tener en cuenta que es de Brasil o de otras partes o de Tailandia, pero no de Colombia, porque acá no se producen esas cantidades de azúcar para exportación, eso nos pasa también en cacao, en otros productos. Grandes escalas no las tenemos, pero avancemos en esos indicadores. Bienvenido, Alfredo, a Panorama Económico. ¿Cómo están las cifras en estos años? ¿Cómo se mejoró el sector agropecuario? Porque es el que está sosteniendo la reactivación económica. Muy buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación, Luis Alberto, y aquí al compañero de la voz del derecho. Sí, efectivamente, este tema se convierte en un tema central en la discusión de política económica y de crecimiento del país, dado que estamos con una apuesta en el plan de desarrollo que es totalmente innovadora. Fíjense ustedes que hay que resaltar que en este plan de desarrollo el campo ocupa una posición central, es un pilar fundamental en la medida en que tiene un enfoque de desarrollo que valoriza fundamentalmente a los activos ambientales. Yo creo que esa es una gran innovación que tiene el país. Y de esa perspectiva, digamos que es un poco lo que ya algunos llaman un keynesianismo verde, em, hace que el sector agropecuario articule, digamos, tres o cuatro grandes ejes que mencionaba yo en un artículo que recientemente publicamos en la revista Sur. Y es, primero que todo, pues, ese sector que proporciona los alimentos, la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación, pero también articula un tema que es central aquí, que es el ordenamiento del territorio alrededor de los recursos y fundamentalmente el agua, la transformación productiva y la convergencia regional. Y eso esa centralidad que ocupa el plan de desarrollo ha hecho posible que desde el punto de vista de la macroeconomía, el sector esté contribuyendo con cinco grandes factores fundamentales. En primer lugar, creo que en oferta de alimentos, como lo muestran las cifras, eh, se logra en este desarrollo, en la ejecución del plan de desarrollo, un crecimiento muy importante de la oferta alimentaria interna. Estamos hablando aproximadamente de unas 36.000 toneladas de alimentos. La meta de este plan cuatrienal o de este plan de desarrollo son 39 millones, perdón, de toneladas y hemos alcanzado hasta ahora un 91.3% de la oferta de alimentos en el país. El segundo factor es obviamente el esfuerzo que se ha hecho para que esto también vuelva a ocupar un papel fundamental como generador de divisas. Entonces, las exportaciones del sector agropecuario han crecido de manera muy importante. En el último trimestre se está registrando un crecimiento de aproximadamente un 46% en la contribución del sector, hasta el punto de que estamos hablando de unos 1.400 millones de dólares de exportación de productos agropecuarios, de origen agropecuario, y obviamente esto se refleja en la generación de empleo, que es el tema central que ustedes estaban tratando acá, que es cómo el sector agropecuario es un eje de generación de empleo muy importante, ha recuperado, digamos, esa dinámica, está un crecimiento muy importante en los últimos años, del 14% en la generación de empleo, y el último trimestre se han generado más o menos unos 220.000 nuevos empleos, de tal manera que
Este conjunto de factores hacen que el sector sea un pilar del crecimiento económico. Obviamente esto tiene sus, digamos, sus condiciones que han permitido eso. Hay un conjunto de factores que ha hecho posible que este renacimiento del campo se dé. Son condiciones tanto de tipo externo, porque los mercados internacionales, sabemos que en la pospandemia, pues se recompuso un poco la oferta alimentaria y esto ha generado nuevas posibilidades de mercados en el mundo. Uno muy importante que se abre ahora, que es el Oriente, la China y todos los BRICS, van a ser muy importantes en sostener ese crecimiento de las exportaciones agropecuarias y también una reducción de los costos de los insumos agropecuarios, de manera que ese factor externo, llamémoslo un choque externo, ha favorecido el crecimiento de la agricultura. Otro factor que se refleja en esto es el hecho de que las inversiones en el sector también han crecido. Hay una confianza del sector privado a apostarle a estos desarrollos productivos en el campo y eso ha generado un crecimiento en la inversión y obviamente en el empleo. Yo creo que la mejor política de empleo que tenemos en el país es esa que crea empleos, esa que invierte y crea empleos. Y por tanto, esto se traduce también en unas dinámicas regionales muy importantes de recirculación que hacen que las economías locales puedan crecer. De tal manera que este conjunto de factores eh, han sido animados por una política agropecuaria, lo que quiero yo también destacar aquí también como un factor importante de crecimiento, unas políticas que han favorecido este desarrollo. Yo creo que esas políticas, muchas de ellas son políticas estructurales o que vienen de tiempo atrás, digamos, por ejemplo, todas esas políticas de las cadenas productivas, pero también hay unas políticas que se enfocaron de este gobierno, que es la centralidad de la redistribución y la equidad en el acceso a la propiedad territorial. Este gobierno lo que ha mostrado es que con la meta que tenía, con el compromiso que tenía el país de lograr por lo menos 3 millones de hectáreas nuevas entregadas a los campesinos, estábamos hablando de una meta del plan de desarrollo de 1.500.000 hectáreas y actualmente esa apuesta va más o menos por 600.000 hectáreas. Estamos hablando de casi un 40% de la meta propuesta. No es totalmente satisfactorio, pero es importante, lo mismo que la formalización de la propiedad territorial, que tenemos actualmente más o menos un avance del 45% en la formalización de la tierra con mecanismos como son la actualización del catastro y el catastro multipropósito. Entonces, este conjunto de instrumentos de política también han ayudado a ese renacimiento y a esa reactivación de la producción agropecuaria en el país. Perfecto. Sí, una pregunta. Adelante, Alejandro. Alfredo Muñoz, mucho gusto. A Alejandro Velandia. Le quería hacer una pregunta ya que estamos hablando de estos temas agropecuarios que son tan importantes. Recordemos que pues el tema de los alimentos son los commodities y también lo que tiene que ver en el impacto nacional para cualquier país, que es el tema de seguridad alimentaria y también seguridad nacional. Pero dentro de esto yo le quería hacer unas preguntas para abrir este tema y que no se quede siempre estos temas como por las ramas, sino mirar cómo se puede crear en Colombia una infraestructura para que el campo se desarrolle, pero no lo que decía al principio del programa, no solo vendiendo productos en masa sin valor agregado, sino que nosotros tengamos mega industrias, precisamente como lo decíamos en un programa. Jaime Gilinski precisamente compró un conglomerado de empresas que transforman alimentos, porque nos ayuda también a crear unas cooperativas o unas mega cooperativas para que todas estas personas que quieran precisamente entrar en la industria alimentaria puedan incluirse ahí y puedan hacer un desarrollo y un negocio sostenible. Porque este negocio de las 3 millones de hectáreas que se le está cediendo o le quiere ceder el gobierno precisamente a los campesinos, pues debe ir acompañado de técnicos, de tecnificación, de insumos, de materias primas que nos permitan ser competitivos para poder producir alimentos y tener buenos márgenes, porque usted sabe que los buenos márgenes en cualquier negocio generan sostenibilidad para la industria y para las empresas. Pero usted cómo ve que esto lo podemos sacar es para que Colombia se vuelva un país desarrollado dentro de esta industria alimentaria,
pero con valor agregado. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Sí, estamos de acuerdo en que ese es un aspecto que es crucial en la transformación productiva de las estructuras del país. Y en eso, pues, juega papel importante estas políticas de cadenas productivas que el Ministerio de Agricultura tiene, que viene desarrollando y que le ha puesto mucho empeño por crear estos acuerdos con el sector privado y todos los factores de la cadena productiva para que esa actividad, como usted bien lo dice, comience a generar valor o no, otros valores, un mayor valor agregado, porque realmente tiene un valor implícito en la producción de alimentos, pero se requiere mayor valor agregado. Y en eso la política del sector apuesta mucho a esa transformación agroindustrial, como usted la llama, donde son importantes estos encadenamientos entre los pequeños productores, que son los que han estado poniendo el mayor esfuerzo. Ahí yo quiero resaltar una cosa que es algo que Albert Berry, un candidato al Nobel de Economía, ha señalado, porque es un estudioso de Colombia y de la producción agrícola, ha dicho desde hace mucho tiempo, y es que la pequeña producción campesina es altamente eficiente. Paradójicamente, esta conclusión a la cual llega Albert Berry, dado que las escalas de actividad permiten manejar bien la incertidumbre que se genera naturalmente con la producción agrícola, porque esta producción depende mucho de los factores climáticos, por ejemplo, y de los factores de mercado. Entonces, la pequeña producción es más flexible para adaptarse, lo que llaman hoy en día, tiene una mayor capacidad de resiliencia para poderse adaptar a esas circunstancias, pero no es suficiente ese esfuerzo, tiene que encadenarse con las inversiones que generan estas transformaciones, y ahí es muy importante estas alianzas con con la industria de alimentos, como usted lo menciona. Creo que ese es un tema que es un gran desafío para el país, que avancemos en eso. Y hay una cosa particularmente que me interesa enseñar aquí, es que eso tiene que pasar por un proceso de innovación muy importante. No podemos seguir creciendo la producción agrícola a costa de consumir todos los recursos naturales. Tiene que haber una forma distinta, y en eso los enfoques nuevos de agroecología son los que van a permitir que se reequilibre un poco la capacidad de producción de alimentos con la conservación de nuestro principal patrimonio, que es el patrimonio natural, la diversidad ecológica que tiene el país, la diversidad ambiental, y producir en ese sentido nuevos productos de la bioeconomía. Entonces, fíjese usted que estamos a puertas de hablar de nuevos tipos de productos que se van a generar a través de la investigación, de la transferencia de tecnología, y que puedan hacer, y son actualmente ya algo muy importante para la base alimenticia. Por ejemplo, la producción de algas o insectos como fuente de alimentación. Yo creo que ahí hay un gran reto que tenemos como país, de avanzar mucho en la innovación, en la investigación, para que esto se pueda realmente dar. En cuanto a la reforma agraria, Alfredo, que obviamente Corea hizo una reforma agraria un poco diferente en materia de financiamiento. Allá en Corea hicieron emisión de bonos de mediano o largo plazo para hacer obviamente la adquisición de tierras. Aquí nos gastamos los dineros y generamos obviamente un mayor déficit fiscal, o por lo menos nos genera problemas en la caja del Ministerio de Hacienda. ¿Qué planteamientos se pueden innovar para que esta reforma agraria pueda continuar en el futuro con mejores mecanismos de financiamiento? Usted tiene toda la razón. Yo creo que uno de los factores que va a ser fundamental, sigue siendo fundamental para que esta transformación se consolide, es que haya una redistribución del acceso a la propiedad territorial. No solamente porque desde el punto de vista social es importante, sino desde el punto de vista económico, porque una economía más de mayores propietarios es una economía más eficiente, lo que ha mostrado el mundo entero, con el caso que usted menciona de Corea, es eso lo que permitió que Corea despegara
como uno de los tigres en la medida en que se democratizó el acceso a la propiedad. Nosotros hemos escogido, de acuerdo a la normatividad, un camino que es un poco, digamos, combinando distintas formas de hacer esa redistribución. Una que es algo que viene de la ley 200 de tierras del año 36, que inició López Pumarejo, que es la posibilidad de, o mejor, la función social de la tierra como una justificación para que se pueda acudir a mecanismos de extinción de dominio, por ejemplo, cuando la tierra no se usa productivamente. Ahora tenemos con la Constitución del 91 también la función ecológica, entonces cuando una tierra no se usa adecuadamente, también podría ser objeto de extinción de dominio. Mm, Y la expropiación por esa causa, pero ustedes saben que eso ha sido un motivo de una gran resistencia por las élites tradicionales del país de aceptar esa vía de redistribución de la propiedad territorial. Ese mecanismo que estaba contemplado como agilizarlo, porque está en la ley 160 del 94, en este plan de desarrollo, la Corte Constitucional lo declaró inexequible, dadas las presiones que hay sobre las cortes de grandes poderes económicos y sobre todo terratenientes para obstaculizar esa posibilidad. Entonces, el gobierno ha tenido que acudir a que usted dice es la compra directa de tierras, que es el mecanismo más costoso de redistribución. Obviamente, ahí tiene que hacer una apuesta financiera, fiscal muy grande y no permite un desarrollo muy adecuado. Además de la necesidad de tener una legislación agraria que agilice estos procedimientos, estamos pendientes de que eso se pueda aprobar por parte del Congreso de la nueva jurisdicción agraria, que agilizaría mucho esta discusión sobre los derechos de propiedad territorial. Pero es importante, o sea, yo creo y creo que el mayor reto que tiene el país hacia adelante es lograr hacer una buena redistribución del acceso a la propiedad territorial. Alejandro, ¿tiene alguna inquietud? Sí, pues me parece interesante esto, que lo estemos hablando con nuestro invitado. Y también hay una cosa que yo le quería preguntar adicional. Usted recuerda que Colombia era el segundo productor de café en el mundo después de Brasil, ¿no? Nosotros ya estamos pasando al tercer o cuarto lugar. Vietnam nos ganó, precisamente, nos quitó el puesto. Colombia todavía tiene algo diferencial que es las calidades, ¿no? Las variedades. Nosotros producimos mucho arábigo, que es de excelente calidad a nivel mundial, pero ¿usted no cree que hace falta una política de gobierno y un gobierno más unido con el empresario en general? Porque Colombia sería genial que tuviera unas multinacionales así como los Starbucks, por ejemplo, que es uno de los grandes transformadores que llega al cliente precisamente con un café, con un producto ya terminado con valores agregados para que Colombia tenga unas 5, 4 o más mega industrias que hagan esto a nivel global. Por ejemplo, que el café de Colombia se venda en China no a través del grano, sino a través de compañías como esta, por ejemplo. Y por otro lado, también le iba a preguntar, porque es que yo siempre voy mucho al tema del tributo, porque es que Colombia es muy ineficiente con el tema de los impuestos. Acá los políticos o sea, las personas del Estado, de las tres ramas, como que o no saben muy bien o no entienden muy bien de matemática financiera para crear un país sostenible, un país que sea rentable. Miramos un caso paralelo Noruega, que a través de grandes activos que tiene fósiles, ha logrado crear un gran fondo. Prácticamente es un país que tiene asegurada la vida. Este fondo tiene más de 1.500.000.700.000 millones de dólares, prácticamente un país con casi 7 millones de habitantes. ¿Usted no cree que ha faltado falta de buena administración y que el país también tiene que cambiar en su estructura para que todo esto cambie? Porque lo hablábamos en los programas, Colombia tiene todo por su ubicación geográfica, por sus suelos, por sus capacidades para ser potencia. Unos 3 minuticos, Alfredo, porque estamos ya llegando al final de Panorama Ok. Económico. Sí, rápidamente, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, es necesario, digamos, avanzar en ese sentido porque se requiere tener un mecanismo, y lo tenemos, o sea, el plan de desarrollo plantea un mecanismo muy poderoso que es el catastro multipropósito, que no solamente tiene ese propósito tributario, por ejemplo, de permitir que los territorios puedan recaudar un mayor volumen de recursos, sino también propósitos productivos.
como es el ordenamiento productivo de las zonas donde se desarrolla el catastro multipropósito, y también propósitos de economías de escala. Creo que si se logra implementar todo el mecanismo que ya está del catastro multipropósito, se puede reequilibrar mucho la cancha para que Colombia vuelva a tener esa dinámica importante que se tuvo en un momento determinado, pero que desafortunadamente las políticas de la Federación de Cafeteros, y en esto quiero también ser muy enfático porque nosotros nos quedamos atrás porque la federación se quedó fundamentalmente en la exportación de materia prima, de granos, y no desarrolló esta gran agroindustria, estas grandes posibilidades agroindustriales como sí lo hicieron otros países, como el caso, por ejemplo, de usted menciona de Vietnam. Entonces ahí nos quedamos dormidos sobre los laureles, básicamente pensando en que ese acuerdo internacional del café se iba a mantener, y resulta que ese acuerdo internacional se quebró. Entonces entramos en una libre competencia y ahí la capacidad de respuesta empresarial nuestra no fue suficientemente contundente. Entonces estamos de acuerdo, se requiere un esfuerzo público, privado y comunitario para que saquemos adelante estas transformaciones y se consolide el campo como una potencia mundial para la producción alimentaria en el mundo. Entonces sí era productivo Alfredo, tener el muchas pacto del gracias. café, ¿no? O Sí, sea, porque eso nos muchas daba un gracias. buen precio, que eso era como la OPEP del petróleo. O sea, la OPEP es para el petróleo, lo que el pacto del café era para el café, ¿no? Precisamente eso ayudaba a tener unos precios buenos, ¿no? Por lo menos regulado, sí, sí, exacto. Alfredo, pues muchas gracias. Hay muchos temas del sector agropecuario. En una próxima oportunidad seguiremos trabajando temas. Está el cacao, están las flores, pues, en fin, y todo lo que tiene que ver Colombia para diversificar, mejorar productividad, competir con precios y con calidades en el mundo y obviamente incrementar la producción para poder tener una exportación, un portafolio diversificado en el sector agropecuario. Muchas gracias y una excelente tarde. Muchas gracias por la invitación y muy buena tarde. Alfredo, muchas gracias. Feliz tarde. Y los indicadores finales, Alejandro, ya para cerrar nuestro programa. Sí, miramos Colombia, que obviamente pues es nuestra región que tanto nos interesa. Miramos que la meta de inflación por parte del Banco de la República es el 3%. La inflación anual, recordemos que en este momento, a mayo la tenemos registrada, último dato, en 5.05%. La tasa de interés del Banco de la República, recordamos 9.25. Y también mirando un activo que es muy importante para los colombianos, que me parece que no lo debemos descuidar, lo debemos apalancar y hasta multiplicar, ¿no? Que es Ecopetrol, la primera compañía de la nación, donde el Estado tiene su mayor participación como accionista. Hoy cierran los 2.000 pesos y cierra al alza en el 1.52%. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvo desde Dallas, Texas, Ivette Silva. Nosotros acá en Bogotá les acompañamos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila, el control máster e ingeniero de sonido Luis Daza, nuestro invitado Alfredo Muñoz, perdón, en Panorama Económico. Nos vemos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.